Súper, muchas gracias por la presentación, don Julio. Muy buenas tardes ya a todos y a todas. Bueno, el tema que voy a hablar el día de hoy es una contribución de diagnóstica de la tomografía por emisión de positrones gatillada en estudios cardíacos. Esto es básicamente una revisión de lo que se está realizando hoy en día en clínica alemana, más específicamente en el servicio de PET-CT. Entonces, el contenido de lo que hablaré el día de hoy es básicamente lo que es el PET-CT, los radiofármacos, el radiofármaco que estamos utilizando para este tipo de estudios cardíacos, las indicaciones o el por qué se está pidiendo este tipo de exámenes en, en la tomografía por emisión de positrones, el procedimiento, ya que en base a dos partes, consta de dos partes, que es la preparación de nuestros pacientes y el examen en sí, la adquisición al momento del examen. También realizaremos una revisión del protocolo y finalmente revisaremos algunas imágenes finales o resultados que nosotros obtenemos mediante este tipo de exámenes. En primera instancia partiremos diciendo o preguntando qué es el PET-CT, ¿no? Bueno, es una técnica híbrida, no invasiva y una de las modalidades de medicina nuclear, la cual utiliza radiofármacos marcados con isótopos emisores de positrones, los cuales son administrados al paciente mediante una vía endovenosa para la obtención de imágenes. Al ser esta técnica híbrida se refiere a la fusión de ambas técnicas, de la de tomografía por emisión de positrones y la de tomografía computada, ya dando como resultado imágenes funcionales, y morfológicas respectivamente. Gracias a esta tomografía computarizada, adherida a este PET, podemos corregir ciertos artefactos en temas de atenuación que se generan al momento de adquirir las imágenes de PET, otorgando el examen final una mayor espacial, que es lo que nos aporta la tomografía computarizada en los exámenes de PET. Entonces, el funcionamiento de todo esto es en base al flúor 18, el cual lo utilizamos para estudios cardíacos. Es un isótopo radioactivo, emisor de positrones, que es generado en un ciclotrón y unido a ciertos fármacos para su distribución en el organismo. Este isótopo, con el fin de buscar su estabilidad, libera esta partícula con carga positiva que interactúa con un electrón del tejido, generando así el término de aniquilación, en donde pierde su masa, ¿ya? Y emiten dos fotones de 511 kiloelectronvolt cada uno, y en direcciones opuestas en 180 grados. Estos fotones son captados por los detectores de centelleo del PET, los cuales captan varias coincidencias como resultado de la aniquilación. Y de los datos obtenidos son los que se podrán, o lo que podemos reconstruir en imágenes según la distribución del radiofármaco y obtener la imagen funcional final y morfológica por parte de la tomografía computarizada, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos como radiofármaco? Acá es el flúor 18 marcado con fluoro desoxiglucosa, ¿ya? Este FDG, abreviándolo, es una partícula análoga de glucosa, que quiere decir esto que actúa muy similarmente a la funcionalidad de la glucosa, pero al momento de ingresar a la célula no se metaboliza dentro de esta como la glucosa, por tanto se mantiene dentro de esta, ¿no? Este radiofármaco es el más utilizado en la tomografía por emisión de positrones debido a sus propiedades biológicas y a la facilidad en su transporte a nivel celular. Gracias a estos estudios con FDG logramos detectar alteraciones funcionales antes de que ocurran las alteraciones estructurales. El flúor 18, por su parte, es un isótopo que más utilizamos aquí en PET-CT. Ya posee una vida de 110 minutos, aproximadamente esto es 1 hora y media, y es posible administrarlo por vía endovenosa para realizar nuestros exámenes diarios en clínica alemana. Entonces, ¿qué es lo que resulta de esta fusión de imágenes? ¿Qué es lo que obtenemos al fusionar imágenes de tomografía computarizada y las imágenes de PET-CT? Está a su derecha, a la derecha de su pantalla, ¿ya? En donde tenemos una corrección de atenuación con una mayor especificidad gracias a la tomografía y
mayor resolución espacial. Algunas de las indicaciones por las cuales se piden este tipo de examen es en base a la detección de tejidos miocárdicos viables en pacientes con algún tipo de cardiopatía coronaria o insuficiencia en el ventrículo izquierdo. Por otro lado, también tenemos el diagnóstico de la enfermedad coronaria, donde otras técnicas, como por ejemplo la resonancia magnética o también la tomografía computarizada como tal, no podrían dar algún resultado específico. Pero acá lo que estamos haciendo en tomografía, en clínica alemana, es evaluando las patologías como endocarditis, infección y evaluación de prótesis valvulares y las miocardiopatías. En base a la distribución del FDG en el miocardio, podemos decir que tiene una captación bastante variable en cuanto a su intensidad, ya que puede ser de carácter nula o elevada, y en base a su distribución puede ser focal o difusa. La captación se localiza principalmente en el ventrículo izquierdo, donde hay mucha más masa muscular, ya en comparación obviamente que el ventrículo derecho. Y en los pacientes influyen varios factores en donde podemos encontrar el tiempo de ayuno, niveles de glicemia, cantidades de hidratos de carbono ingeridos previo al día del examen, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces la captación, como había dicho, es bastante difusa en diferentes pacientes con valores ya bastante diferentes, ya en base a la preparación de nuestros pacientes. Tenemos dos caminos, o no dos caminos, mejor dicho, tenemos dos fases en este proceso, que es la preparación de nuestros pacientes, que es de vital importancia para que el examen salga de buena calidad, en donde el paciente debe llegar 1 hora antes de nuestro examen, ya para poder prepararlo al momento de la adquisición. Debe cumplir un ayuno de 24 horas antes libre de carbohidratos, ya para que el músculo cardíaco en este caso no haya tanta captación, no haya una captación mayor. Tenemos una visualización de datos y antecedentes corroborando que nuestro paciente sea el correcto, ya recabando la mayor cantidad de antecedentes en cuanto a antecedentes clínicos, antecedentes quirúrgicos, patologías crónicas, etc. Tenemos la entrevista, ya que realizamos al momento de pasar a nuestros pacientes, en donde también realizamos exámenes de glicemia que no pueden ser mayor, la glicemia no puede ser mayor a 200 para pacientes mayores de 70 años pedimos una creatinina, ya para obviamente evaluar la función renal, porque utilizamos medio de contraste. Y el peso es de vital importancia, ya que gracias al peso nosotros vamos a fraccionar o vamos a administrar nuestra dosis de radiofármaco mediante la vía venosa, que vamos a instalar previamente. Luego de haber inyectado de nuestro radiofármaco, ya tenemos que dejar a nuestro paciente 50 minutos aproximadamente para que éste se vaya distribuyendo, y al momento del examen, previo al examen en sí, a la adquisición, debemos pedirle a nuestro paciente que vaya a orinar para vaciar vejiga y que tome un vaso de agua para distender un poco el estómago y diferenciarlo de ciertas estructuras. En el proceso del examen tenemos que posicionar a nuestro paciente, generalmente esto se hace de cuerpo entero, ¿ya? Tenemos que explicarle lo que va a sentir con el medio de contraste para que el paciente esté tranquilo, ¿ya? Y no vaya a moverse al momento de la adquisición del PET. Y como como estudio coronario tenemos que gatillarlo, por tanto tenemos que instalar la frecuencia de nuestro paciente con el equipo y obtener imágenes del corazón lo más estáticas posible. Luego de eso tenemos la parte de la adquisición en donde vamos a adquirir las imágenes PET-CT, el angiotac coronario, ¿ya? Y vamos a realizar una camilla focalizada a corazón para poder fusionar esta imagen de angiotac coronario con la camilla de corazón. Ya las recomendaciones que nosotros le decimos a nuestros pacientes es que se mantenga alejado o alejada de mujeres embarazadas y de pacientes o de niños menores de 12 años. Entonces, comenzamos con una fase venosa de cuerpo completo, ¿ya? En donde inyectamos medio de contraste justamente para esta fase venosa con con respiración libre. Abarcamos desde apex hasta lo más caudal que nos permita el equipo. Luego de eso, pasamos a la fase de reconstrucción de las imágenes adquiridas. En base a la adquisición de PET, seguimos con esta, es una planificación, en base a las camillas según la extensión de nuestros pacientes. Esto se quiere decir que es una camilla
Por tanto, esta camilla aproximadamente dura 3 minutos, por lo que si tenemos obviamente un gran número de camillas, el examen aproximadamente va a durar 20 minutos. ¿Ya? Entonces eso tiene que saberlo nuestro paciente para que esté sin moverse durante todo ese examen y podamos fusionar, o la fusión de imágenes que vamos a realizar posteriormente sea óptima. Otro punto importante es anotar, ya dejar registrado la dosis que nosotros administramos y la hora de comienzo de la adquisición PET, ya que eso es de vital importancia al momento de informar para el médico radiólogo. Entonces, el angiotest coronario, nosotros realizamos obviamente gatillado con nuestro topograma correspondiente. La inyección de medio de contraste más suero con la técnica de bolus tracking. La adquisición la realizamos en esta ocasión en expiración para las reconstrucciones posteriores, con el FOB acotado a corazón. Luego se realiza una camilla, como había dicho anteriormente, focalizada a corazón para poder fusionar estas imágenes con la de PET. Uno de los casos que se presentó hace no mucho es un paciente masculino de 71 años, hospitalizado con antecedentes de endocarditis infecciosa bacteriana de la válvula aórtica, con anemia aguda, antecedentes de cáncer laringio y aneurisma aórtico abdominal operado. Algunas de las imágenes que podemos obtener ya de este paciente, de esta adquisición, son las imágenes venosas, como había dicho, con medio de contraste endovenoso, y la planificación de cuerpo entero de nuestro paciente. Tenemos imágenes sin corrección de atenuación y con corrección de atenuación. Sin corrección de atenuación, a su lado izquierdo, con baja resolución espacial. Y a su lado derecho, ya con corrección de atenuación gracias a la tomografía computarizada. Recordemos que esto nos da especificidad y una mayor resolución espacial para la adquisición de nuestras imágenes. Luego de eso nosotros podemos reconstruir estas imágenes realizando un plano coronal de la tomografía por emisión de positrones con la corrección correspondiente de atenuación. Y una vez obtenidas estas imágenes de tomografía y de PET, se realizan la fusión de estas para poder reconstruirlas en nuestros planos axial y coronal. Resultando de esta manera captación a nivel del cerebro, a nivel del corazón, riñones, hígado y vejiga. En su plano coronal, de igual manera, la fusión de las imágenes. Y luego de esto, tenemos la adquisición del angiotest coronario. En estas oportunidades no se realiza propiamente tal el score de calcio, ya que no es nuestro motivo o nuestro fin el detectar ciertas calcificaciones o patologías en base a calcio de las arterias coronarias, ya que aquí solamente queremos evaluar la función de las válvulas aórticas y evaluar si justamente en este paciente había infección. Entonces, al adquirir estas imágenes, podemos fusionarlas con la adquisición de la camilla abocada a corazón, en donde podemos reconstruir en el plano axial y en el plano coronal. Este paciente justamente la sospecha que se tenía era de una endocarditis infecciosa, por lo tanto el informe del médico radiólogo justamente acertó al diagnóstico de la sospecha, ya realizando la semicuantificación de la captación metabólica del radiofármaco en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias por su atención. Acá les dejo un poco de la bibliografía donde extraje de estos artículos científicos. Muchas gracias.